Hola, bienvenido a Diario de una Chingona. Este no es un podcast de consejos perfectos o de fórmulas mágicas, simplemente es mi diario personal que decidí abrir para sanar, para contarte mi historia y para recordarnos juntas de que no estamos solas. Hola, yo soy Andrea Martínez. Algunos de ustedes me conocen como Dance Like Andrea, la chica de la chancla, la de los tacones. Déjame saber si me conoces de las redes o si eres nuevo aquí, cómo te llamas, de dónde me estás viendo, cuántos años tienes. Bienvenido a este podcast. Sé que probablemente muchos de ustedes me conocen ya por las redes, pero igual aquí en este espacio van a conocer a la niña que creció en el circo, al adolescente que no sabía amarse y a la mujer que aprendió a abrir las alas, a irse sola, a viajar por el mundo y a tropezarse con un montón de pruebas que, ay, Dios mío, me imagino que algunos de ustedes se van a identificar con muchas de estas historias. Algunas no me las van a creer, así que voy a tener que poner fotos para demostrarles que no estoy mintiendo. Déjame saber también si alguna de estas historias te suena familiar, si te identificas con algo de esto. Y recuerda que este es un espacio sano donde podemos platicar, conocernos. Me interesa también escuchar tu historia. También quiero saber de ti. Y antes de avanzar, recuerda que me encuentras en todas las plataformas como Dance Like Andrea. Y bienvenido a mi podcast. ¡Qué emoción! Este es el primer episodio. No lo saben cuánto tiempo llevo planificando este podcast. Más de un año definitivamente. Mucha emoción, muchos sentimientos encontrados, nervio de que van a conocer partes de mí que no conocían. Chismes que no había querido decirles para evitarme polémicas, para evitarme pleitos. Pero ojo que nada de esto es intención con polémicas o con meterme en problemas con nadie, simplemente, como dije al inicio, quiero contarles mi historia, mi versión, y para los que me están viendo en YouTube o el video en Spotify, se deben estar preguntando que por qué tengo este maquillaje como de payasita. Primero, gracias a las que votaron por este maquillaje en las historias de mi Instagram y también a las que me ayudaron a elegir el outfit que vamos a ver. Esta belleza, ¿qué? No, ahorita les voy a mostrar los tenis, les voy a mostrar todo. Vamos a hacer como un 360 del pantalón. Pero te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué este outfit como de payaso, como de circo? Pues los que ya vieron el título del episodio ya van a entender la cosa, pero los que no han visto el título, mi corazón. Pues este outfit hace alusión al título de este episodio porque va a haber mucho color, mucho drama, muchas cosas que de seguro nunca habías escuchado antes. Y sin más, por el momento, arrancamos con la primera historia de donde surgió Andrea Martínez, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, por qué soy así, por qué soy de esta manera, por qué soy tan excéntrica, por qué soy tan colorida, por qué soy tan llamativa, exótica, diría yo, que es la palabra que me representa. Y bueno, no es coincidencia dónde empieza toda esta magia. Todo esto se remonta literal a donde nací. Bueno, antes de avanzar, quiero que sepan que más adelante del podcast les contaré cómo fue que yo terminé pues estudiando diferentes carreras. Una de esas fue para ser maestra de kinder. Muchos lo llaman como normal para educadoras, educadora. Creo que en Argentina le llaman maestra jardinera. Me parece súper gracioso, pero creo que así le llaman. Y cuando yo estudié para eso, me di cuenta de lo importante que es los primeros 5 años de vida de un ser humano. O sea, tú pensarás que a lo mejor todavía están muy chiquitos los niños para entender para comprender lo que está pasando. Muchos de nosotros a veces hacemos la típica frase de ay no, es que él está muy chiquito, todavía no entiende, ay no, no le hagas caso, está muy pequeño, ni se da cuenta de lo que pasa. ¿Qué? Hermana, de verdad que desde que los niños nacen están súper atentos y últimamente más, no me lo van a dejar mentir los que son mamás de niños de pandemia, de la pandemia en adelante, casi que nacen ya caminando, o sea, nacen hablando, nacen caminando. ¿Qué onda? Están como súper adelantados a su ritmo, a su tiempo, a su todo. Pero bueno, coméntame cuántos años tienes, de qué generación eres. ¿Eres millennial? ¿Eres, bueno, ya ni sé, generación Z? No sé qué tantas generaciones hay, cómo se llaman hoy en día. Yo personalmente nací el 30 de octubre de 1990. Para todos los astrológicos, pues sí, yo soy Escorpio, mami. Y ya van a ir viendo en este podcast que soy bastante Escorpio en todo lo que representa a una Escorpio. Pero sí, cuéntame también tu signo zodiacal, si eres también
también de esas personas, tu luna, tu ascendente y todo ese rollo. Pero bueno, para las personas que somos de nuestra generación, un poquito más de atrasito, bueno, nosotros todavía tenemos esa cultura, esa creencia de que hay que respetar a los mayores, que los niños tienen que mantener su espacio. Últimamente ya está todo como muy revuelto, creo yo. Me ha tocado ver a mamás involucrando a sus chiquitillas de menos de 10 años en problemas de adultos, problemas de divorcio, que hija, la verdad, no te lo recomiendo porque yo personalmente también pasé por el divorcio de mis papás, pero eso lo veremos en otro episodio, no quiero adelantarme. Por ahora quiero platicarte lo diferente, exótico, excéntrico que fue mi vida. Como les decía, los primeros 5 años de la vida de un ser humano son cruciales en determinar tu personalidad, el tipo de miedos, gustos que vas a tener. También es crucial en determinar cómo ves tú la vida, cómo te desarrollas con otras personas, cómo te desarrollas con tus seres cercanos, en el trabajo, en la escuela, porque no solamente afecta pues cómo te educan tus papás, a qué escuela vas, en qué ciudad o país naces, en qué tiempo naces. Me imagino que no va a pensar igual una persona que nació en 1930 que una persona que nació después del 2000. Es otra mentalidad, otros tiempos, otra generación. Entonces definitivamente pues son otras costumbres también, pero eso no cambia el hecho de que los primeros años de vida de un ser humano determinan muchas cosas de tu futuro. A veces como adulto tenemos inseguridades, tenemos traumas, tenemos dolores, tenemos cosas que no sabemos de dónde provienen e inconscientemente vienen de nuestra infancia, de cosas que nos dijeron cuando éramos chiquitos, nos pasaron cuando éramos niños, vimos en nuestro hogar, en nuestra escuela y sin querer empezamos a repetir esos patrones. Y pues bueno, quiero yo saber, antes de adentrarme más en el chisme, si tú pudieras describir, definir tu infancia en una sola palabra, ¿cuál sería? Te invito a que lo pongas en los comentarios si te animas, o bueno, si estás manejando, pues que lo pienses, que lo tengas presente, pero que me digas realmente cuál sería esa palabra que describiría tu infancia. ¿Es acaso esa palabra amor, alegría, tristeza, soledad? No sé, a lo mejor te sentías ignorada, a lo mejor te sentías, qué sé yo, una princesa. Pero bueno, si yo pudiera describir mi infancia en una sola palabra, esa palabra sería circo. Literalmente circo en todo lo que significa la palabra. Y no lo digo solamente literal, no, de verdad que lo digo pues porque crecí en un circo. Crecí en un circo, mis papás se conocieron en un circo y creo que no todos los días conocemos a una persona que se haya desarrollado, que haya crecido en un circo. Mira, vamos por el principio. Mi papá, él fue músico, de hecho, generaciones más grandes, o bueno, no sé, depende de qué parte del mundo seas. Hay un grupo musical un poquito más como del 2000 para atrás, 90s, 80s por ahí, que se llaman Los Ángeles Negros. No sé si los ubiquen. Bueno, pues mi papá empezó de jovencillo cantando con ellos. Yo creo que su sueño más grande siempre fue cantar, dedicarse a la música. De hecho, mi papá era un compositor increíble, un cantante fenomenal. Él también era muy bueno tocando la guitarra, con decirte que tocaba la guitarra igual que Carlos Santana. Él escuchaba cualquier canción de una sola vez y te replicaba las notas. Ay, no, de verdad que mi papá era una cosa espectacular. Yo creo que por ahí viene el amor que le tengo a la música. Ya después también te contaré un poquito más adelante de unos proyectos musicales que tengo. Pero bueno, por ahora quiero enfocarme en esta parte de ¿cómo fue que yo terminé naciendo en un circo, no? O sea, crecí toda mi vida en un circo. ¿Es tan divertido como se piensa vivir en un circo? Porque claro, no es lo mismo ir a visitar a un circo como público, donde vas una vez y ves los colores y ves la magia y en ese entonces los animales, porque bueno, ahora ya están prohibidos. Pero bueno, por eso es que yo también me puse este pantaloncito como de animalitos y todo eso, porque es la vibra circense. Este maquillaje, este peinado, este todo representa mi infancia, que literal, como les digo, pues crecí en un circo. Y bueno, mi papá, después de dedicarse a la música, no sé exactamente cómo, pero desde muy, muy jovencito, mi papá fue muy pobre, güey. A él le tocaba armarse sus juguetes con madera. No sé, me imagino que muchos aquí van a entender esa parte de lo difícil que es tener una infancia sin recursos económicos. Pero mi papá se puso a hacer sus juguetes y no sé cómo. Voy a ver si me consigo que mi mamá venga a uno de mis podcasts y nos cuente la historia relatada por
ella, pero la cosa es que mi papá empezó a trabajar en el circo desde muy, muy, muy jovencito y muchos años después. Porque mi papá, ojo, mi papá es de Santiago de Chile. Yo nací en México, en Guadalajara, Jalisco, México. Mi mamá también es mexicana, pero es que ahí entra el cómo es que tu papá chileno conoció a tu mamá mexicana. Bueno, pues todo fue definitivamente gracias al circo. Otro dato curioso que les puedo decir de mis papás, ahorita que estoy aprovechando de contarles su historia, es que mi papá es 18 años más grande que mi mamá. O sea que yo siempre le echo carrilla a mi papá diciendo que no. Bueno, a mi mamá le echaba carrilla diciendo, mija, tú apenas estabas naciendo cuando mi papá ya andaba dándole duro a las morrillas. Entonces como que mi papá ya le llevaba ventaja, pero la verdad no se les notaba ya cuando se casaron, o sea, de adultos. Obviamente de niños se les hubiera notado, pero de niños no se conocían, no se ubicaban. Les digo que mi papá estaba en Chile, estaba trabajando en el circo y él empezó a viajar. Normal, algo de circo es que viajas. Algo muy padre de trabajar en un circo o vivir en un circo o crecer en un circo es que sí, definitivamente viajas muchísimo, conoces muchísimos países, de verdad que tienes la oportunidad de ver muchas culturas y es que de verdad te propones viajar, porque también trabajar en un circo y vivir en un circo tiene sus cosas súper tristes, súper feas, que ya les voy a contar en este episodio, pero primero quiero contarles cómo fue que yo nací en el circo. Pues mi papá empezó a viajar con el circo y el circo lo llevó a México. Mi mamá en ese tiempo tenía, no sé, como 22, 23 años y mi mamá estaba en un tiempo en el que ella ya se quería salir de su casa. Mi mamá tiene como 5 hermanos, son 6 en total y la verdad es que mi abuelo es de esos chapados a la antigua, güey, de meter putizas, machista y fuerte, fuerte. Ya mi mamá, a ver si en algún momento se anima a contarle su versión, pero güey, bueno, no sé si eso pasó en todo Latinoamérica, coméntame, pero por lo menos en México era muy típico que, pues, entre más antiguas eran las generaciones, era más fuerte el machismo, los golpes, la agresión, no sé si llamarlo también como posesión, güey, no sé, muy, muy fuerte. Entonces mi mamá obviamente dijo, no, en cuanto yo pueda, yo me voy a salir de aquí, me voy a ir de este lugar, ya no aguanto más. Y en ese entonces mi mamá tenía un amiguito gay, que en paz descanse, que se llama Goyo, y él era el costurero del circo que estaba en ese momento en Guadalajara. Y Goyo le dijo a mi mamá, mira, ¿sabes qué? El circo está buscando bailarinas locales solamente para la temporada. El circo va a estar como 3 semanas, un mes aquí en Guadalajara. Entonces dime, ¿te interesa bailar? Y la neta, pues los que me conocen, Dance Like Andrea, el baile viene de mi madre, de mi hermosa, bella, preciosa, chula reina madre. Ella baila precioso, divino. Bueno, mis abuelos también, los papás de mi mamá, súper bailarines, súper fiesteros, súper alegres. Y por ahí viene mi gusto por el baile, viene de parte de mi mamá y también el amor por la música. A mi mamá le encanta la música, pero el talento musical, supongo, o el amor así desenfrenado por la música lo heredé de mi papá. Y mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Me parece increíble, me van a pagar por bailar un par de horas en la tarde, acepto y agarro el trabajo de bailarina en el circo. Y bueno, pues el circo estuvo, no sé, vamos a decir un mes en Guadalajara, porque los circos normalmente se quedan un poquito más de tiempo en las ciudades grandes, pero en las ciudades pequeñas se quedan a veces 3, 4 días, una semana, pero bueno, Guadalajara al ser una ciudad grande, les comento por si no han ido a México, pues se quedaron como un mes, ponle a lo mejor un poco más, pero solamente para que tengan contexto de la historia. Y después de ahí, pues el circo ya tenía que seguir a la otra ciudad, tenía que avanzar, tenía que continuar, y le dice el amigo de mi mamá, oye, bueno, en sí el circo le dice a mi mamá, ¿no te quieres venir de gira con nosotros? O sea, le encantó al circo cómo bailó mi mamá, el show, el empeño, mi mamá guapísima, rubia, de ojos verdes, en ese entonces piernona, nalgona, o sea, bueno, todavía tiene un cuerpazo, pero obviamente, pues no se ve igual ahora de 60 que cuando tenía 20, ¿no? En ese entonces, wow, imagínense, o sea, no, mamá, los dejaba a todos infartados, a toda la bola de cabrones. Y mi mamá dijo, ¿no sabes qué? Yo ando buscando escapatoria de mi hogar, yo ya no aguanto este infierno. Y aparte, en el circo iba a viajar, le iban a pagar por bailar y ella no tenía que preocuparse por hospedaje, porque una de las cosas buenas cuando eres artista de un circo es que ellos te ponen el hotel y normalmente también el transporte, porque tienen como que un autobús, van o algo así que mueve a los artistas. Ojo, muy diferente los artistas que los empleados que montan la carpa del circo, son diferentes. Se los digo porque mi papá, bueno,
Al principio sí empezó un poco en el escenario, pero la mayoría de los años se enfocó más como el carpista o como el gerente del circo. Así lo pongo cuando la gente no trabaja en circo y es más fácil de explicarlo. Y obviamente nosotros sí teníamos que tener nuestro propio tráiler o casa rodante, camper, como le llamen, quinta rueda, fifth wheel, RV. Porque bueno, éramos como empleados, no artistas. Pero los artistas, a veces los circos se los traen de Rusia porque tienen un acto especial de contorsiones, de trapecios, o se traen el acto completo de China y se traen a todos los 15 chinos a que estén haciendo sus acrobacias, o a canadienses que saben patinar sobre hielo súper bien. Entonces, bueno, como que se los traen de otros países, les ofrecen hospedaje, les ofrecen transporte y es como que un super deal. Yo siempre he dicho, güey, la neta sí vale la pena como que trabajar en un circo una temporada, güey, un año, viajas un chingo, trabajas pocas horas y gastas poco dinero y ganas bien. Te digo que no gastas porque no tienes que gastar en el hospedaje, no tienes que gastar en el transporte, en la gasolina, en la luz, en la renta, güey. No, el circo te pone todo. Y en realidad cuando eres artista de circo, pues nada más sales un par de horas, porque si te pones a pensar, un show de un circo, o sea, una función de circo dura 2 horas a 2 horas y media aproximadamente. Y si es de esos circos que solamente tiene una función al día, pues entonces nada más tienes que presentarte, güey, ni siquiera 2 horas, porque en esas 2 horas está dividido pues los tigres, el payaso, las acrobacias, todo. Entonces si te pones a pensar, güey, nada más trabajas ¿qué? Media hora al día. Incluso si es de esos circos que tiene función en la mañana y en la noche, o los fines de semana que hay 3 shows los sábados y los domingos, güey, no trabajas ni 3 horas al día. O sea, si te pones a pensar como artista. Entonces obviamente mi mamá le súper convino ese plan y dijo a huevo. Cuando el circo la invitó a irse de gira por el mundo, no solamente como que ahí en Guadalajara, primero se la llevaron como que por todo México, mi mamá dijo, sí, a huevo, yo me voy con ustedes, patitas, ¿para qué las quiero? Y se fue. Y así fue como mi mamá llegó al circo por primera vez. Hora de hidratarnos, toma agüita, mi corazón, porque el chisme está largo, está bueno. Agarra las palomitas, lo que te tengas que traer para continuar con este chisme. Es más, déjame pongo cómoda, hasta me voy a quitar aquí los zapatos que ve nada más. ¡Qué cute! Son unas papitas. Acá tengo también una hamburguesita, mi amor. Eso es para que te traigas tus snacks y disfrutes de este chisme. Pero bueno, continuando la historia, así fue como mi mamá llegó al circo. Y obviamente, viajando en el circo fue como conoció a mi papá, porque te cuento, cuando tú vives en un circo, creces en un circo, en realidad no tienes tiempo de conocer a otras personas. Ponte a pensar en esto. Tú llegas a una ciudad, como ahorita que estoy en Miami. Digamos que vengo con el circo. Llego hoy lunes a Miami y estamos todo el lunes montando el circo, la carpa, y normalmente si llegan el lunes, ese mismo lunes en la noche, ya tienen la primer función. No es como que tengan un día de descanso. Y ponte a pensar que vengo de todo un día de viajar. Llego hoy lunes, montamos todo el circo, acabamos como a las 3, 4 de la tarde y a las 6:30 ya tengo el primer show. Pero obviamente yo tengo que empezar a maquillarme como desde las 4 y así. La función es como de 6:30 a 8:30, entonces como a las 9 de la noche estás terminando cansada, te vas al hotel, te vas con hambre, duermes. Al día siguiente, bueno, los artistas como los canadienses, los chinos, los rusos, a veces sí aprovechaban en la mañana cuando no había show para irse a conocer esa ciudad, güey. Pues ponte a pensar que cada semana estás en una ciudad diferente y a veces en un país diferente. Entonces, bueno, la gente que les digo como que no creció en circo, sí les dan esas ganas de salir, pasear, buscar qué hacer. Pero irónicamente la gente que creció en el circo como que no tienen esas ganas de conocer, no sé si es que ya están tan acostumbrados a viajar que, güey, nunca salen del terreno, güey, del circo, no salen a ninguna parte. Entonces pueden estar así de que en New York, pueden estar en cualquier lado y no salen, güey. No conocen la playa, no conocen la Estatua de la Libertad. No sé si es que ya lo conocieron una vez hace muchos años, güey, y ya no les interesa como que seguir haciendo cosas. Hola, mamita, ven. Tenemos una visitante por acá. Bueno, no sé exactamente, pero ponte a pensar en esa vida, ¿no? Rutinaria, donde trabajas todo el día, estás súper cansado y digamos que el circo está aquí en Miami lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes tenemos la última función de 6:30 a 8:30 y desde que se empieza a acabar la función ya empiezan a desbaratar el circo. Lo empiezan a quitar, empiezan a desarmar todo y como eso de las 3, 4 de la mañana que ya está completamente desarmado, van y empiezan a manejar hacia
hacia la siguiente ciudad, desde la madrugada, güey. ¿Por qué? Porque les urge llegar al siguiente lugar tipo 8, 9 de la mañana, bueno, dependiendo las distancias. A veces cuando van a la ciudad que está cerca, pues sí, manejan 3, 4 horas, pero güey, me tocó trabajar en unos circos con mi papá, donde no mames, yo no sé quién hacía las giras del circo, que hijos de su chingada madre, güey, parecía que nos odiaban. Porque era como que primero estábamos aquí en una ciudad, bueno, les voy a decir algo, Estados Unidos. Digamos que primero estábamos aquí en Miami y después nos mandaban, no sé, a Las Vegas y luego regresábamos otra vez aquí como que a Fort Lauderdale y luego regresábamos a Los Ángeles y luego regresábamos a New York. Óyeme, ¿por qué no hiciste como que un recorrido de 3 horas, 4 horas, 3 horas a la siguiente ciudad? No, güey, ahí nos traían como calzón de un lado a otro, güey, así, de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. No, pues no inventes, así era muy cansado. Quitar el circo, o sea, salir de la función, desbaratar todo el circo, manejar 9, 12 horas, ni siquiera dormir, llegar, armar el circo y en cuanto terminas de armar el circo, ya te tienes que preparar para la función. Yo creo que por eso también la gente que vive y crece en el circo, güey, no les dan ganas ni tiempo de convivir con nadie más. La gente que crece en el circo, güey, tampoco van a escuelas normales. Normalmente tienen como una escuelita local, como que se asignan a alguien ahí del circo que sea como que el maestro de todos. A veces sí se traen algún maestro, pero güey, ponen a todos los niños de todas las edades que haya en el circo en un mismo tráiler y los enseñan a todos al mismo tiempo. Así haya un niño de 4 años o uno de 18 y una de 14 y una de 3, los enseñan a todos al mismo tiempo y eso sí hay escuela, porque honestamente cuando son familias circenses de generaciones y generaciones y generaciones como los Fuentes Gasca, que fue una familia circense con la que trabajó mi papá muchos años, pues esa gente como que ni siquiera les importa la escuela. Honestamente lo que realmente quieren es aprender algún acto circense para de una, güey, antes de los 6 años ya estar performing on stage, o sea, ya estar haciendo un performance en escenario. Puede ser algo que heredaron de sus papás, algo que aprenden de algún familiar o algo nuevo, ¿no? Pero esa es otra cosa, que normalmente también la gente de circo todos son familia, primos, tíos, güey, se casan entre primos y así, por lo mismo de que es muy difícil socializar con otro tipo de personas que estén fuera del circo, cabrón. O sea, de verdad que está difícil porque estás cada semana viajando de ciudad, cambiando de país, no tienes tiempo para conocer a alguien. O sea, digamos que incluso hoy yo salgo al cine, güey, y si conozco a una persona, ¿qué? Yo igual en 4 días ya me voy a ir a otra ciudad y a otra ciudad y a otra ciudad y capaz que no regreso hasta dentro de un año. O sea, también es difícil entablar amistades, hacerte un noviecillo, güey, o entrar a la escuela o cosas cuando estás trabajando en un circo. Y eso yo creo que fue lo que pasó conmigo, pues que mi mamá no creció en un circo, simplemente como a sus 20 le ofrecieron el trabajo, ella dijo, ay, sí, chingón, yo voy a ir, se me hace padre, güey, quiero viajar, quiero que me paguen, quiero bailar, está padre, pero después conoció a mi papá. Les digo que normalmente eso pasa cuando hay circos cerca, porque les digo que los dueños de los circos a veces es como que el primo del dueño tiene su propio circo y están aquí cerquita. Entonces, cuando hay circos así, primos o lo que sea, cerquita, sí se visitan mutuamente. O sea, de un circo van y visitan al otro porque les digo que todos son primos, todos son familia, todos se conocen. Entonces, sí es típico que cuando hay un circo cercano, vayan y visiten a su familia o sus primos o sus parientes que están en el otro circo que está por ahí también cerca. Entonces, pues algo así pasó, que mi papá estaba en su circo trabajando y el circo estaba cerca de donde estaba mi mamá y fue y la visitó, fue a visitar el circo y en cuanto la vio, lo flechó tras. Obviamente lo flechó mi reina, porque mi mamá bella, preciosa, divina. A mi mamá también le llamó la atención mi papá, porque ustedes pensarán, ay, güey, pero que no que le llevaba 18 años. Sí, güey, pero no crean que mi papá era un viejillo, güey. O sea, bueno, si era un viejillo medio rabo verde, ahora que lo pienso. Güey, pues para llevarle 18 años a mi mamá, si una vez mi papá me la hizo de pedo cuando salí con un vato que era 5 años mayor que yo, güey, me prohibió salir con él. Pero eso ya vendrá más adelante en el podcast, pero para que vean cómo son los papás, güey. A ver, ¿qué hubiera hecho mi padre si se hubiera enterado que yo salgo con un cabrón 18 años mayor que yo? No, hija, lo desaparece, o me desaparece a mí, me encierra, como Rapunzel. Pero bueno, así los tiempos, así la vida, así la realidad. Mi papá 18 años mayor que mi mamá, pero ay no, de esos señores guapos, verga. Estilo George Clooney. Mi papá es de esos señores estilo George Clooney, la verdad.
Bueno, fue porque en paz descanse mi papito. Pero sí, siempre galán, siempre guapo. O sea, imagínense, mi papá nació en 1946. Hija, ¿qué? Eso suena a Revolución Mexicana. Bueno, mi papá nació aparte en Santiago de Chile, ¿no? Y mi mamá nació en 1964. Como que los mismos números, pero volteados. Otros tiempos, carnal. Y obviamente en cuanto se conocieron, pues se gustaron, pero recuerden que estaban en circos diferentes y que a lo mejor un circo iba para el norte y que el otro circo iba para el sur. Y que bueno, a lo mejor por ahora tenían la suerte de que ambos circos estaban dentro de México, en el mismo país. Y empezaron a hablarse. Güey, yo quiero que mi mamá les cuente esa historia porque la manera en la que mi mamá la cuenta, o sea, es muy padre cómo se conocieron, cómo mi papá le manda a pedir con alguien más. Ay, no, güey, esa historia es divina, pero me voy a traer a mi mamá para que les cuente todo con lujo de detalle. La cosa es que ellos empiezan a como a verse, a medio salir, el tiempito que el circo está cercano y tómala que después el circo donde está trabajando mi papá, se va a ir a otro país, güey. A otro país lejos de México y mi papá así como de no mames, a lo mejor ya nunca voy a volver a Nena. Bueno, para que sepan, mi papá se llama Jorge Martínez, mi mamá le dicen Nena Martínez. Mismo apellido, pero no son primos, ¿eh? O sea, no es de que ay, a la prima ¿cómo es de que a la prima se le arrima? No, les digo que son de diferente país, diferente todo. Y bueno, empiezan a salir y de repente el circo se tiene que ir a otro país. Y mi papá, que le dice a mi mamá, güey, yo creo que no tenía ni 3 meses de estar saliendo de noviecillos, güey. O sea, poquito tiempo. Y mi papá así de que, pues el circo me va a llevar a otro país. ¿Qué onda? ¿Te vienes conmigo y nos casamos o qué? Así, hija, así, sin más ni menos. Y mi mamá, pues sí, nos casamos. Y que se va con él, se casan. ¿What? Güey, qué locura. Se van a viajar por el mundo, güey. Mi mamá deja Guadalajara, deja México, deja su vida estable y se va a viajar por el mundo con mi papá en el circo. Ojo, repito, mi mamá no creció en circo, güey. No estaba acostumbrada a la vida de circo, no nada. Pero bueno, el amor ciega. El amor hace que uno haga pendejadas, hermana. Y bueno, se van, viven su noviazgo romántico en el circo. Vean el nivel de excentricidad que tengo en mi vida, que mis papás de novios tenían un tigre de mascota. Y si no me creen, aquí está la imagen o las imágenes que les estoy mostrando ahorita mismo en pantalla. Ese es mi papá. Vean qué galán, vean qué guapo. Ay, no, Dios mío, qué belleza. Mi mamá, vean, o sea, una Barbie. Y esos son ellos teniendo a su tigre Toño de mascota. ¿Será que por eso me gustan tanto los gatos a mí? ¿Será? ¿Ustedes creen que por eso me gustan tanto los gatos? Porque por ahí viene el amor. Porque mi reina, gato chiquito o gato grande, gato es gato, felino es felino y se comportan igual. Pues así como lo oyes, mi reina. Mis papás andaban de novios viajando por el mundo en un circo con un tigre. Y te preguntarás, ¿y qué carajos hacían con un tigre? Bueno, pues obviamente el tigre era como que parte del circo, pero ese tigre era de mis papás, era de ellos. Ellos como que lo habían adoptado. Y mi papá, aparte de trabajar de carpista, que el carpista es el que les digo que se encarga de poner y quitar la carpa del circo, pues también tenía el negocio de la fotografía con el tigre. Mi papá también se quería hacer pues unos centavitos extras, ¿no? También quería hacerse la lana, pues ya tenía vieja que mantener también. Entonces él tenía el negocio de la fotografía con el tigre. Entonces, bueno, la intención era que tú ibas al show como normal, como público, y tú veías a los animales en el show, veías todo, y al final, no recuerdo exactamente si era en el intermedio o al final, tú podías tomarte la foto con el tigre, un tigre de verdad, ¿eh? Y bueno, tú comprabas la foto. No sé si la gente que llegó a ir al circo antes se acuerdan de las fotos instantáneas, las que bueno, yo aquí tengo unas camaritas de esas que son así, de las que tienes que soplar así para que se empiece a revelar la foto. O no sé si se acuerdan de las fotos de visores, que eran unos visores así como de color, chiquititos como de plástico, que tú tenías que ver así con el ojo contra la luz y se veían las fotos. Bueno, mi papá tenía el negocio de la fotografía y tú podías tomarte la foto con el tigre. Entonces mi papá siempre tenía al tigre atorado así con la cadena y mi papá se salía como que del encuadre de la foto para que tú te tomaras la foto con el tigre, pero él siempre andaba bien amarrado con la cadena. Un tigre es un tigre, mi reina, que no se te olvide ese detalle. Pero bueno, mis papás andaban de novios, güey. De hecho, de recién casados, perdón. Ajá, de novios y de recién casados fue cuando tenían su tigre, porque lo tuvieron como por un año, güey.
creo, algo así. Porque de hecho hasta hay fotos, cabrón, de mi mamá ya como embarazada, cabrón, con el tigre. Y vean, o sea, el tigre es súper juguetón con mi papá. Les digo que es como un gatito. Uno pensará que lo está atacando, que se lo quería comer, que quería arrancarle la cabeza. Pero era un gatito lindo, como esta gatita que tengo aquí a un lado. Vean qué hermosa mi salsa. Y el gato ese atigrado, estaba jugando nada más con mi papá. Lo agarraron desde cachorrito. Pero, güey, al año el tigre ya se veía una fiera salvaje. A pesar de que todavía era cachorrito como de un año, pues ya estaba grande. Y bueno, estaban un día casual tomando una foto, no sé qué. Y dice mi papá, güey, que nunca va a olvidar ese día tan horrible, tan traumante, ese grito tan horrible que escuchó, porque estaban ya tomando la foto para el tigre, güey, y llega un papá con su hijo. Ah, que la foto con el tigre, Simón. Mi papá se hace a un lado y cuando toman la foto, güey, el tigre hace un movimiento así como de querer morderle la cara al niño, güey. No inventes, no, qué peligro, Dios mío, imagínate, mi papá ahí, el niño tenía como 4 o 5 añitos, Dios mío, y el tigre, o sea, imagínense la mandíbula de un tigre con el cuerpecito de un niño, o sea, eso era para... Ya, bye. Bueno, gracias a Dios los reflejos de mi papá, gloria a Dios, los reflejos de mi papá fueron más rápidos que cualquier otra cosa. Y en cuanto el tigre quiso tirar la mordida, mi papá alcanzó a jalar la cadena y el tigre no le hizo nada al niño, gloria a Dios. Pero dice mi papá que él nunca en la vida va a olvidar el semejante grito que pegó el señor cuando pensó que le iban a morder a su niño. Las que son aquí mamás o papás me van a entender que, güey, no sé, me imagino que vieron la vida pasar en un segundo y en ese momento mi papá dijo, no más, vamos a dar en adopción el tigre, lo vamos a llevar al zoológico, pero no más, yo no voy a correr el riesgo, muy rápido el tigre está agarrando su instinto salvaje, felino, natural, o sea, es un tigre a final de cuentas, mis papás, o sea, no era así con mis papás, pero mi papá dijo, no, yo no me voy a arriesgar, no voy a vivir con eso, no voy a poder vivir si algo así pasa, así sea una herida pequeña, no, entonces más vale prevenir que lamentar, y ahí fue cuando se deshicieron del tigre Toño. Un tigre menos, pero mi mamá ya estaba embarazada de mí. Entonces, la familia siguió creciendo de cierta manera. Nací yo y mis papás estaban con el negocio de la fotografía y trabajando en el circo. Entonces, prácticamente, yo no es como que nací en el circo porque mi mamá fue a Guadalajara, dio a luz, se quedó unos días ahí. Pero en cuanto mi mamá se recuperó, regresó al circo porque pues ahí estaba su esposo, que es mi papá. Ahí tenían la casita, que era el tráiler donde vivían, que creo que el primer tráiler que tuvieron fue un tráiler que le dio don Gustavo Fuentes Gasca, que Gustavo es uno de los dueños de los circos estos que te digo, de los Fuentes Gasca. Y bueno, dice mi mamá que era un tráiler muy chiquititito, pero bueno, yo creo que no le importaba porque ella estaba muy enamorada, muy feliz con su vato, 18 años mayor que ella. Y güey, pues así fueron los primeros 5 años de mi vida, entre luces, entre circos, entre animales, carpas, cambio de ciudades, una vida súper nómada, viajando inestable de un lugar a otro, sin poder pues convivir con mis primas, sin poder hacer amigas. De hecho, les voy a contar que cuando ya me tocó entrar a la escuela por primera vez, como a los 3 años, yo seguía todavía viajando en el circo con mis papás, obviamente. Y como mi papá pues era el carpista, era como que la mano derecha del dueño, que era pues don Gustavo, o dependiendo el circo en el que estuviera, ¿no? Pero en ese entonces digamos que estuviera con el circo de don Gustavo. Y mi papá era la mano derecha, o sea, de verdad que para todo se apoyaban en él. Y en esos tiempos, porque no sé si todavía funciona igual lo de los circos, güey, pero les estoy hablando que eso eran los 90, yo nací en 1990. Entonces, en esos tiempos, güey, los circos eran más, no sé, tenían más fama, la gente iba más a circos, güey, se llenaban esas madres, de verdad que se llenaba cada fin de semana, había mucha magia, mucha ilusión por el circo. Entonces, uno de los privilegios que tenía mi papá era que el dueño le daba, no sé, 100 pases para el circo por cada ciudad a la que íbamos, bueno, no sé, 50 pases, 100 pases, o sea, entradas, boletos para el circo, para regalarlos. Güey, le daban un chingo de pases a mi papá. Entonces él, me atrevo a decir que no sé si decir la palabra, sobornaba o compraba o conseguía favores especiales a través de los pases. Por ejemplo, íbamos a una ciudad nueva, yo tenía ya 3 añitos y obviamente ni mi mamá ni mi papá querían que yo no fuera a la escuela, porque como les cuento, la gente de circo no pone como prioridad la escuela, ponen como prioridad que te aprendas un acto para que rápido
rápido salgas al escenario y hagas tu show, tu número. Y obviamente mis papás no querían eso para mí, ellos querían que yo fuera a la escuela, que aprendiera a leer, que tuviera una vida pues más normal en base a lo que ellos veían normal, porque claro, para la gente de circo pues esa es su vida normal, pero para mis papás no era lo que esperaban para mí, querían más estabilidad, querían otras cosas. Entonces a los 3 años o por ahí que ya tienes que entrar al kinder por primera vez, me acuerdo que cada ciudad que íbamos, mi mamá y mi papá iban a hablar con la directora del kinder que estuviera más cerca. Hola, ¿qué tal? Nosotros venimos con el circo tal. Miren, les damos 50 entradas para usted, para su familia, para los maestros, para los niños, a cambio de que dejen que mi hija esté aquí en la escuela una semana, que es la semana que vamos a estar aquí en esta ciudad. Y obviamente, pues, güey, las directoras de que, huevísimo. Aparte era el kinder, güey. O sea, como que no era como que me estaba perdiendo de mi tesis. O sea, no, era el kinder, cabrón. 3 añitos. Hacer bolitas, no sé, güey. Plastilina. I don't know. Que ojo, mi mamá hizo tan buen labor conmigo que desde mis 2 años yo ya hablaba súper bien. Te decía todas las vocales, el abecedario, los colores, te hablaba inglés. No. O sea, de verdad que súper despierta, pero igual mi papá se puso trucha y no se esperó hasta que yo estuviera ya a mis 7 años, güey, sino que desde que pude entrar a una escuela, a un kinder, a un preescolar, mi papá les dijo, hey, ahí les van unos pases, vengan al circo las veces que quieran, solo dejen que mi chamaca entre con ustedes esta semanita. Y así fue como los primeros 2 o 3 años de mi vida estuve como que, pues así tambaleando en el kinder, güey, de un lado para otro, una semana aquí, una semana allá, una semana allá, una semana allá. Y obviamente pues yo empecé a notar eso, güey. Porque al principio a lo mejor no lo notaba tanto, pero conforme fui creciendo empecé a notar que, güey, me hacía amiguitos y ya me tenía que despedir de ellos. Y siempre era como, güey, encariñarme de mis amiguitos, de mi maestra, porque también a esa edad, güey, a los 4 añitos te encariñas de tu maestra y tenía que despedirme y otra vez empezar de cero, y otra vez empezar de cero. Y como que, güey, no está tan padre tampoco no tener esa estabilidad, güey, no poder hacer un solo amiguito, güey, no tener vecinos, no poder crecer con tus primos, no ir el fin de semana con tus abuelos, güey, está de la chingada, la neta. Entonces mi mamá dijo, no, yo no quiero este futuro para Andrea, yo no quiero esta vida para Andrea, nos tenemos que regresar a Guadalajara y tenemos que instalarla en una escuela fija para que Andrea pueda tener esa vida que yo quiero, o sea, que pueda jugar con sus vecinas, celebrar los cumples de sus primas, que también ella pueda celebrar sus cumpleaños, que haga fiestitas, que haga su tarea, que haga exposiciones, que vaya al festival de la escuela. O sea, mi mamá no quería que yo me perdiera nada de eso. Entonces, como a mis 5 años, por ahí 5 o 6, fue que nos regresamos mi mamá y yo a Guadalajara, nos instalamos, mis papás compraron un terreno, armaron la casita, mi papá siguió trabajando en el circo y yo me instalé con mi mamá en Guadalajara, donde empecé a ir al kinder, ya tenía como que un poquito más de estabilidad y empecé a visitar a mi papá los fines de semana o cada que tenía vacaciones, iba y lo visitaba al circo. En ese entonces todavía el circo seguía en México, entonces era fácil, por ejemplo, si yo estaba en Guadalajara estudiando y si el circo estaba en Vallarta, pues el fin de semana, el viernes, a veces no iba a la escuela o a veces me dejaban salir temprano porque la directora del kinder y la primaria era muy amiga de mi mamá y entendía la situación de que yo solamente podía ver a mi papá los fines de semana. Los viernes en esa escuela era como que de taller, donde nada más era como que cantar, bailar, o sea, talleres, no era como matemáticas y así. Entonces, algunos viernes yo mejor no iba a la escuela para irnos bien tempranito o desde el jueves en la tarde con mi papá, estar todo el fin de semana con él y el domingo ya nos regresábamos para que yo pudiera ir otra vez a la escuela el lunes. O si me tocaban vacaciones de Semana Santa y Pascua, pues obviamente me iba con él las 2 semanas y normalmente los circos, bueno, depende de los circos también, pero algunos circos sí cierran en Navidad, algunos no, güey. Los circos les digo que nunca cierran. Los únicos días de descanso, entre comillas, son cuando estás viajando de una ciudad a otra, pero güey, pues qué descanso, si estás manejando, estás cansado, llegas exhausto de quitar el circo en la ciudad anterior y llegas derechito a montar el circo. Se los juro que así es la rutina. Si hay alguien que ha vivido en circo, por favor déjeme saber en los comentarios que no estoy mintiendo, se los juro. No es como que digan, ay güey, lunes de descanso. No. Bueno, yo estoy hablando del estilo de vida circense de México, de Latinoamérica. Les digo porque, bueno, tiempo después, muchos años después, me tocó trabajar en un Cirque du Soleil.
pero ya les platicaré, no me quiero adelantar. Y eso era otro formato completamente diferente a lo que yo había crecido en los circos, pues de pueblo, no sé cómo decirte, güey, los circos. Este Cirque du Soleil ya es como que, ay, no sé, un teatro, una estructura muy organizada, no es como un circo, porque en el circo hay mucho de todo, hija, hay mucho drama también, o sea, me van a perdonar por esto que voy a decir, pero siento que es importante que lo mencione, porque a veces es peligroso el circo, güey. Bueno, o sea, ponte a pensar que está el dueño, que normalmente pues son los meros chidos, ¿no? Obviamente. Sus hijos, que son los que también son los trapecistas y son como que las estrellas del circo, los entrenan desde chiquillos para que sean las estrellas del circo. Normalmente los primos y así de los dueños son los que tienen el show o el negocio de la dulcería. La dulcería pues es los que venden las palomitas, los algodones de azúcar, los raspados, las concesiones. Eso también va por comisión, güey. Cada familia que vende cada concesión llevan comisión por las ventas, etcétera, etcétera. O sea, está la gente de la dulcería, están los artistas, está el dueño, pero también está algo que le llaman los cojineros, que es la gente del trabajo duro, los que hacen el labor duro de quitar y poner todo, güey. Son los que quitan las sillas, ponen las sillas, arman las carpas, quitan las carpas, ponen los martillos, marcan el terreno, güey. Hasta ellos mismos son los que están recogiendo entre show y show. No sé si se han fijado, por ejemplo, que van a armar el globo ese enorme donde se meten muchas motos adentro. Bueno, a lo mejor entre los tigres, un ejemplo, y el globo de la muerte, así se llama, entre los tigres y el globo de la muerte, ellos tienen que desarmar la jaula enorme que ponen para los tigres y armar el globo de la muerte. Y a veces ustedes no se dan cuenta, pero entre actos así donde hay que armar escenario, jaula o todo eso, pues ponen a los payasos de relleno. Normalmente los payasos son para eso, para que te distraigan, y por eso los payasos van entre la gente, entre la audiencia, caminan entre ti, te ponen a bailar para que tú no estés prestando atención a lo que está pasando en el escenario en ese momento que están armando o desarmando, y el payaso anda por acá entreteniéndote en lo que ahí andan en chinga quitando y poniendo. Bueno, los cojineros, que antes le llamaban cojineros porque eran los que te rentaban el cojín cuando llegabas a un circo, ellos te decían, ¿quieres un cojín? Y te lo rentaban, no sé, a 5 pesos, 10 pesos. Entonces ellos son los todólogos, güey. Ponen el circo, lo quitan, arman, desarman, güey, literal, los que hacen de todo en el circo. Pero la verdad, la neta, no siempre, pero la mayoría de los cojineros, de esos muchachos que ponen a trabajar así, son personas que vienen huyendo o escapando de algo. Vienen escapando de la ley, vienen huyendo de la cárcel, hicieron algo muy feo que no me atrevo a decir aquí para que no me vayan a censurar, pero imagínense cosas feas que pudieran castigarte y mandarte a la cárcel. Pues normalmente esa gente escapan. ¿Y a dónde terminan? En el circo, porque en los circos no te piden casi que ni identificación, güey, no te piden nada. ¿Tú crees que te van a andar pidiendo esas cosas? Identificación, seguro médico, representante legal, güey. No, es como que chambeas, chingón, te vamos a pagar tanto, güey, y ya. Te vas a tener que ir con nosotros a todas partes. Y si aceptas, chido. Entonces, güey, pues esa gente, pues, mi papá les decía, ay, puro bichi marihuano. Pero pues sí, la neta es que sí, pura gente que mi papá en muchas ocasiones, güey, esa misma gente, bueno, lo que pasa es que mi papá, como les digo, que era la mano derecha del dueño, pues se ganaba más dinero que el resto. Aparte, mi papá era una persona muy especial en el aspecto de que a él le encantaba vestirse bien, siempre andaba de traje, bien planchado, se bañaba 2 o 3 veces al día si tenía que hacerlo, siempre bien rasuradito, el pantalón bien planchado, güey, les digo que nació en el 46, o sea, otros tiempos. Mi papá es de planchar hasta los jeans, cabrón. O sea, no, mi papá un señor espectacular que todas las viejas del circo siempre le andaban tirando los perros a mi papá y todos los hombres del circo le tenían muchos celos y envidia. Por lo mismo de que don Jorge, el favorito del dueño, el que todas las viejas le andan tirando los perros, el más guapo, el mejor vestido. Es más, siempre pensaban que mi papá era el dueño del circo, cabrón. La gente, el público, la audiencia, todo el mundo se le acercaba a él pensando que era el dueño por tan bien vestido que iba, por lo guapo que iba, por lo perfumado que iba, la presencia que él daba. Es por eso que no es mentira cuando dicen que la primera impresión cuenta. Claro que sí. No es lo mismo que yo te ofrezca un mango así nada más a que te lo dé picadito, cortadito en una copa con una hojita de menta. Te lo puedo vender en $30, el mango solo en $1, solamente por la presentación. Y eso uno también es como uno se vende, y no me refiero en el aspecto de que
te vendes tu cuerpo. No, ¿saben a lo que me refiero? O sea, a la impresión, a la imagen que quieres dar. Entonces, bueno, pues mi papá siempre daba esa imagen, esa impresión, siempre fue el favorito, siempre fue el más chingón, ese cabrón de verdad. No mames, mi papá cantaba, componía, güey, sabía de electricidad, sabía de carpintería, sabía de mecánica, sabía de números, de tecnología, de fotografía, de modelaje, de, ay no, Dios mío, de moda. Ese caballero sabía de todo, carajo, de todo, de todo. Y la gente le tenía un chingo de envidia. De hecho, les cuento este chisme, güey, que en muchas ocasiones los pinches maricones del circo, los empleados, le intentaron hacer cosas a mi papá, pero a sus espaldas, varias veces. Por eso dije la palabra de que maricones, porque ni siquiera tenían el valor de hacerlo de frente. Sabían que mi papá, a pesar de que era una persona un poco mayor, mi papá era muy fuerte. De esos caballeros que parecía que, güey, en lugar de envejecer, se ponía más joven, te lo juro. Tenía más energía que tú y que yo juntos. Siempre fuerte, como un árbol grande, un caballo de Troya, no sé, una cosa impresionante. Y muchas veces, por ejemplo, como no se animaban a agarrárselo a putazos de frente, no se animaban a decirle las cosas de frente, pues ¿qué hacía la gente, cabrón? Que de repente, no sé, le decían, ay, don Jorge, fulanito lo está esperando en tal tráiler. Y mi papá iba, se metía al tráiler. Me refiero a esos tráilers de carga. De esos tráilers no me refiero a tráilers donde vivimos, sino tráilers de 18-wheeler, o sea, los que tienen 18 ruedas y que son de carga. Pues era donde cargaban toda la carpa y todo lo de los circos. Y bueno, mi papá iba. Y muchas veces, güey, adentro del tráiler oscuro, donde mi papá no veía, llegaban los cabrones y querían madrearse a mi papá a oscuras con martillos, güey, con cosas a sus espaldas, ni siquiera de frente, los cabrones. Y obviamente mi papá, que era una pistola, hija, nadie podía con él. Hombre, querían madreárselo y mi papá terminaba madreándoselos a ellos. Se los juro. Entonces, en un ambiente bastante peligroso, por donde lo quieras ver, un ambiente bastante nómada, inseguro, donde no tienes estabilidad, no tienes seguridad, no tienes esa vida normal a la que estás acostumbrada de déjame voy a la tienda, déjame voy con mi amiga, déjame voy con mis abuelos. No, todo el tiempo estás como un nómada que yo, repito, si vas a hacerlo un tiempito de tu vida, como que 6 meses, un año para viajar, está increíble, disfruta, hazlo. Pero para vivir toda tu vida no, es un encierro, es una cárcel, se los juro. Y a ver, aquí no termina la historia del circo, porque obviamente pónganse a pensar que apenas en esta parte de la historia yo tengo 5 años, regresé a Guadalajara, me instalé, estoy yendo al kinder, estoy empezando a ir a visitar a mi papá cada vacación, cada fin de semana, pero aquí es donde entra la siguiente etapa de mi vida, güey. Donde, ok, ya no estoy en el circo y ahora tengo que adaptarme a la estabilidad, que yo también crecí como hija única, sin hermanos, sin hermanas, y de repente llegar a esta nueva etapa, ¿no? Donde pues mi mamá se siente casi como si fuera una mamá soltera, porque mi papá está todo el tiempo trabajando en el circo. Yo, por una parte, estoy contenta de que estoy instalada en una escuela, que tengo compañeritos, que puedo ver a mis primas, que puedo ver a mis vecinas, que tengo mi cuarto, güey, todo un cuarto para mí, una casita de 2 pisos, porque pónganse a pensar que en un tráiler es chiquitito, güey, todo un chiquitito, todo el tiempo se están viendo las caras, no tienes privacidad, no tienes nada, carajo. Y ahí es donde entró como la siguiente etapa de mi vida, donde, pues sí, por una parte qué padre, ¿no? Yo estoy acá donde les digo, ya con una vida un poquito más normal, por así decirlo, pero por otra parte, güey, tengo a mi papá lejos, no tengo a mi papá. Está lejos, está ausente, está en el circo. Yo también tengo que acostumbrarme a esta vida donde cada que tengo vacaciones tengo que ir con él. Me entero de cosas que cambian mi vida por completo, mi concepto de familia, de las cosas. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Dime qué es eso, esa noticia que te pueden dar a ti de niña, que te ofenda y te emocione al mismo tiempo. ¿Qué se imaginan que fue esa noticia que yo recibí? Que me dejó tan pero tan impactada que no supe exactamente cómo manejarlo. No supe si estar contenta, feliz, emocionada o si estar nerviosa y asustada. No sabía si estar ofendida con mis papás, no sabía si estar contenta por
pues por lo que me acabo de enterar. Pero bueno, no se pierdan esa noticia tan inesperada en el próximo episodio. Recuerden que cada sábado van a estar viendo un episodio nuevo de este podcast Diario de una Chingona, donde no van a haber filtros. Les voy a contar las verdades, mis verdades, tal como me pasaron, con pruebas. Cuéntame tú también un poco de tu vida, de tu experiencia. Ahora que ya escuchaste este primer episodio, ¿conoces a alguien más que haya crecido en un circo? ¿Alguna vez has ido a algún circo? ¿Alguna vez fuiste a alguno de los circos de los Fuentes Gasca? Mis papás, por ejemplo, trabajaron en el circo chino de Pekín, el circo ruso sobre hielo, los picapiedras on ice, la vaca patinadora, Universal Circus. Ay, bueno, un montón que no se pueden perder en los próximos episodios, porque cada vez se pone más bueno esta novela, este drama andreístico que no te... Ay, Dios mío, es que no te quiero ni arruinar lo que va a pasar en el próximo episodio. Y también un saludito especial a Live Dumb 2.0, que fue la persona que más le estuvo dando like y más compartió mi live de TikTok, que fue donde elegimos esta ropa, este maquillaje y esta peluca. Así que tú también puedes tener un saludo especial en mi próximo podcast. Recuerda que lo único que tienes que hacer es estar atenta de mis historias, mis lives, y yo te voy a estar dando indicaciones para que seas la próxima que salude en el próximo episodio. Recuerda que si tú quieres también votar por mi maquillaje de mañana, lo puedes hacer en las historias de mi Instagram, que en todas las plataformas me encuentras como Dance Like Andrea, y que también puedes ayudarme a votar por el outfit que voy a estar usando en estos episodios, y que también puedes votar por los outfits que estaré usando en mi podcast. Para aquellas personitas que pusieron que tuvieron una infancia difícil, recuerden que una infancia difícil puede que sea el primer acto de tu historia, pero no define tu vida ni define tu futuro. Solo tú decides cómo termina tu historia. Por ejemplo, cuéntame, ¿qué cosas aprendiste de niña que ya no te sirven hoy? ¿O a qué herida de tu infancia necesitas ponerle amor? Y recuerda que si tú también creciste sintiéndote sola o fuera de lugar, este podcast es para ti. Te agradecería muchísimo si te suscribes a mi canal de YouTube, a mi Spotify, que le des like a este episodio. También sirve de mucho que compartas este episodio con alguien que lo necesite, alguien que tal vez también tuvo una infancia difícil o que simplemente le gusta el chisme o que le gusta ver podcast. Compárteselo. Recuerda que todos los productos que uso para mi maquillaje, skincare, accesorios y hasta esta peluca que traigo la puedes encontrar en mis favoritos de Amazon. Gracias a Love y Amor también, que está patrocinando este episodio. Me encanta porque es una marca hecha por mujeres latinas para mujeres latinas, además de que es un rímel que es resistente completamente al agua. En caso de que tengas a alguien que te haga llorar de felicidad, pues no hay ningún problema, porque si te va a sacar lágrimas de tristeza, entonces esa persona no es para ti. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Si este episodio tocó tu corazón, te invito a suscribirte al podcast. Muchísimas gracias por haber escuchado Diario de una Chingona, y recuerda que tú también estás escribiendo tu propia historia, así que hazla digna de ti. Te amo, Dios también te ama, y nos vemos en el próximo episodio. Bye.